Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Aquí os doy la bienvenida a mi casa, otra vez, aquí con un nuevo remanso de la filosofía en el canal de Filosofía Viva. Como habéis podido oír, hoy estrenamos sintonía, estrenamos esta musiquita que hemos compuesto aquí en casa también, todo es casero, para el proyecto de Filosofía Viva. Estrenamos web también para las personas que queráis consultarla, la dejo aquí abajo. Os podéis suscribir al canal, por supuesto, siempre lo digo. Y en breve, hacia febrero de 2021, empezaremos con toda la serie de formaciones que vamos a ofrecer aquí en este nuevo proyecto de nuevas enseñanzas filosóficas, un nuevo enfoque en las enseñanzas filosóficas que os iré pasando qué va a ser esto, en qué va a consistir, ¿no? De todos modos, no vamos a dejar de hacer remansos porque es necesario, yo creo, parar un momentito, que el agua deje de correr, que se estanque un poquito, que pueda descansar y que pueda ver el mundo desde otra perspectiva, de otra manera. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? La ignorancia. Vaya hombre, ¿no? Vaya tema. La ignorancia es un tema universal. Es cierto que está presente en todas las religiones, en todas las tradiciones. En el budismo es una de las causas de sufrimiento, por ejemplo. O las personas que estéis estudiando el eneagrama de la personalidad, también sabréis que el triángulo central, compuesto por 3 caracteres distintos, en el de arriba, en el 9, ¿no? La ignorancia es la pasión, ¿no? Digamos, la pasión dominante. ¿Qué quiere decir ser un ignorante o, como decía Séneca, querer seguir siendo ignorantes? Mantenernos en la ignorancia no es solo una tarea del poder político, aunque también lo sea, o de los medios de comunicación. Principalmente es una tarea nuestra, es una tarea mía, tuya, de nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? ¿Y qué significa mantenernos en la ignorancia? Para las personas que recordéis, si lo habéis visto, el vídeo sobre alienación e identidad, lo dejo por aquí arriba, para quien le interese. Recordaréis que la ignorancia era una de las actitudes básicas para seguir manteniéndonos en nuestra identidad fija e inamovible, ¿no? Se podría resumir diciendo, bueno, yo no quiero mirar dentro de mí porque no me apetece saber quién soy en realidad, ¿no? Yo soy como soy y dejo de lado todo lo que no me interesa ver de mí mismo o de mí misma. Esta misma actitud la podemos llevar, como veremos ahora, a niveles colectivos o a niveles incluso civilizatorios, de la civilización, de lo que llamamos la civilización. En ulteriores y próximos vídeos ya veremos qué pueda querer decir esto de la civilización, y en algunos cursos de Filosofía Viva precisamente trataremos ese tema en profundidad, con lo cual os recomiendo que visitéis la web dentro de 1 o 2 semanas, que es cuando ya estarán listas todas las formaciones, ¿vale? Bien. ¿Qué querrá decir esto de la ignorancia? A ver, la filosofía siempre la entendemos como algo opuesto a la ignorancia. Es decir, siempre nos han enseñado que la filosofía es las ganas de conocer, ¿no? Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, lo cual no tiene por qué querer decir amor al conocimiento, a conocer, a saber muchas cosas, ¿no? A veces queremos saber para tener más poder sobre alguien. A veces queremos saber pues porque es una buena etiqueta, ¿no? Me presento como alguien intelectual que sabe mucho, sabe muchas cosas. A veces pues queremos saber pues para controlar, ¿no? Eso, para tener poder, ¿no? Para controlar a alguien o para controlar a una población o para controlarme a mí mismo. Pero no es eso de lo que se trata en la filosofía. En la filosofía, en la base de la filosofía, si precisamente se llama amor a la sabiduría, es precisamente porque el que ama la sabiduría no es sabio, o se considera que no es sabio y que nunca lo va a ser realmente. Por lo tanto, hay un profundo reconocimiento de la propia ignorancia en el fondo de la filosofía. Es una de las actitudes que yo creo que a mí más me fascinan de la filosofía, probablemente porque yo no la tenga en el fondo de mi ser, ¿no? O porque yo aspire a ella, ¿no? A esta ignorancia fundamental filosófica. Y si os fijáis, bueno, es algo que realmente
brilla por su ausencia en nuestra sociedad, ¿no? La mayoría de personas pues, nos dedicamos a creer que sabemos mucho, ¿no? Pretendemos saber muchas cosas, tanto de nosotros como de los demás, como de cómo está hecho el mundo, ¿no? Todos tenemos opiniones sobre todo, etcétera, etcétera. Y tenemos una gran seguridad, ¿no? Nos da poder, nos da control, nos da sensación de control, esto de saber cosas, ¿no? Bien, es curioso que en el siglo XVIII un filósofo como Immanuel Kant nos exhortara a los humanos, a la humanidad, con una frase latina muy conocida que es sapere aude, atrévete a saber, y lo relacionara con el momento histórico que estaba viviendo él, lo relacionaba con el hecho de que la humanidad estaba llegando a su mayoría de edad. Precisamente por eso, ¿no? Porque se estaba atreviendo a saber. Es el momento de eclosión de las ciencias modernas, el momento en que el ser humano se considera a sí mismo, sobre todo el ser humano occidental, se considera a sí mismo capaz de conocer todo, conocer las leyes de la naturaleza, ¿no? Es el momento en que el ser humano occidental está sustituyendo la figura del Dios, ¿no? Del Dios omnisciente que lo sabe todo, ¿no? Fijaos que hoy en día nos hemos convertido en pequeñitos dioses, ¿no? Queremos saber cuál es la capital de Azerbaiyán y solo apretando un botón lo conseguimos en pocos segundos. Hemos conseguido casi como una omnisciencia, ¿no? Lo que se puede decir, un conocimiento de todas las cosas casi inmediato. Pero, ¿qué pasa? Que hay tantas depresiones, ¿qué pasa? Que hay tanta insatisfacción, ¿qué pasa? Que hay tanta ansiedad, ¿no? Seguimos teniendo esa ansiedad básica por conocer, esa ansiedad básica por controlar, que ya los antiguos filósofos habían detectado, e incluso las antiguas tradiciones más antiguas que lo que propiamente llamamos filosofía, ya habían detectado como uno de los grandes males del ser humano en general, no solo de los occidentales, sino en todas las tradiciones del mundo, se ha detectado ese mal del ansia por conocer, del ansia por poder, por controlar, ¿no? Bien, filosofía, tal como yo la entiendo, y aquí algunos y algunas ya, si seguís mis vídeos ya estaréis viendo que yo tengo una forma de entender la filosofía. Yo no sé lo que pueda ser o no ser la filosofía, pero sí que tengo una forma de entenderla. Y este canal lo utilizo para compartirla con vosotras, con vosotros, y para que vosotros también compartáis vuestras visiones conmigo, o en los comentarios, o escribiéndome al mail, o participando en el web, etc. Esta actitud básica de la filosofía, lo hemos dicho en más de un vídeo, a mí me fascina porque se puede llevar mucho a la vida cotidiana. De la misma manera que siempre intentamos o pretendemos saber muchas cosas, nos cuesta mucho escuchar. Hay un ejercicio filosófico que consiste en darse cuenta de cómo escucho, ¿no? Estar un rato escuchando a una persona con determinados contenidos que ahora mismo no importan, pero estar un rato escuchando a una persona y darme cuenta de cómo mis propios juicios, mis propios prejuicios, mis propias ideas preconcebidas, mis propias creencias se superponen a las palabras de la otra persona. Esto lo hemos tratado en el anterior vídeo, en los ejercicios prácticos, para poner en práctica los ejercicios filosóficos contra la alienación, digamos, ¿no? Tal como si fuera un remedio medicinal contra la alienación, ¿no? Esto lo explicamos ahí. Os invito a que veáis ese vídeo. A mí me parece muy interesante cómo desde la filosofía podemos ir a los ejercicios concretos diarios, ¿no? Pero esta actitud, esta carencia de capacidad de escuchar se contrapone mucho a la actitud filosófica. La actitud filosófica quiere decir, al menos como yo la entiendo, que miramos a los demás y escuchamos a los demás y miramos el mundo, lo que nos rodea, con una cierta inocencia, con un cierto descreimiento de nuestros propios prejuicios. Con un conocimiento de que nuestra perspectiva de la vida es una perspectiva, no es la perspectiva.
ahora veremos, lo relacionaremos esto con la cultura occidental también, ¿no? No es la perspectiva, mi visión de la realidad es una visión y me puedo reír un poquito de ella, ¿no? Esta ignorancia básica de la filosofía, a mí me gusta relacionarla con lo que decía un filósofo alemán conocidísimo, que se llama Friedrich Nietzsche. Nietzsche hablaba de las 3 progresiones del espíritu, las 3 transformaciones del espíritu, no las voy a describir, pero la última a la que llegaba, según él, el ser humano realizado, era la del niño. En la filosofía del Tao, en los taoístas, el taoísmo antiguo sobre todo, se habla de regresar al niño, a la mirada del niño. El niño o de la niña, evidentemente. En la psicología de Jung, de los arquetipos, también nos encontramos con que una persona, para sanar sus dolores internos e inconscientes, tiene que recuperar su niño interior. ¿Qué querrá decir todo esto, no? De alguna manera nos hemos creído que, como decía Kant, nos hemos vuelto adultos con el conocimiento, ¿no? Atreviéndonos a saber. A mí lo que me parece es que Kant no sabía que la humanidad en su momento histórico no estaba accediendo a la etapa adulta, sino a la adolescencia, una especie de adolescencia en la que el ego colectivo de la humanidad se ha creído que tenía acceso al conocimiento del todo. Se ha creído que podía ocupar la posición de un Dios que lo conoce todo, ¿no? Y ahí estamos con nuestro Google, ¿no? Ahí llegamos, pero resulta que no es así, ¿no? Nos hemos vuelto a encontrar con la oscuridad. Y es que para dar el paso a la conciencia adulta, me parece a mí que uno de los pasos ineludibles es recuperar la mirada infantil del niño, de la niña. Y eso yo entiendo la filosofía un poco en este sentido, ¿no? Es muchas otras cosas, pero pasar al adulto, para mí, lo que quiere decir es reconocerse como ignorante sin castigarse a uno mismo, ¿no? Y eso es mucho la actitud sin prejuicios, la actitud de que los propios prejuicios me hacen gracia a mí mismo. Y lo que no voy a hacer es abalanzarme sobre nadie, ¿no? Porque no piense como yo, pero ni siquiera voy a cultivar dentro de mí la rabia, la manía por una persona que no piensa como yo, ¿no? Siempre hablamos de la madurez democrática como algo que tendría que ser impuesto por la educación. Me parece a mí que si la educación no nos lleva por el camino de recuperar colectivamente nuestra infancia interior, no vamos a conseguirlo. Necesitamos volver a algún tipo de inocencia, ¿no? ¿Cuál puede ser esa inocencia? Hombre, deberíamos, entre todos y todas, decidirlo, ¿no? Yo no soy nadie para imponer ningún camino en concreto, ¿no? La filosofía, yo como filósofo y como acompañante filosófico, pues yo lo que puedo hacer es señalar puertas olvidadas, cubiertas de hierbajos, y que podemos volver a abrir, ¿no? O caminos por los que yo nunca he transitado, ¿no? También podríamos ir por ahí, ¿no? Pero esto es más una decisión colectiva, puesto que atañe a una cuestión colectiva, ¿no? Cultural, civilizatoria, como decía antes. No sé si habéis visto la película Dersu Uzala. Es una película fascinante de Akira Kurosawa, basada en un libro de un explorador ruso llamado, si no recuerdo mal, Arseniev, de apellido. La película es maravillosa, miradla si no la habéis visto. En Dersu Uzala se ve muy bien cómo el aborigen de Siberia es capaz de mantener una relación con la naturaleza que nosotros diríamos que es primitiva y supersticiosa, pero que realmente al final de la película te das cuenta de cuán mucho más madura es que la posición del explorador, que es incapaz de mantener una relación tan íntima con el mundo y con la naturaleza y con los demás seres vivos, puesto que siempre quiere saber más, ¿no? Está ahí precisamente para explorar, para conquistar más tierra, para ganar terreno, digamos, ¿no? Claro, siempre quiere saberlo todo, ¿no? Y eso le impide tener ese contacto con la naturaleza, ¿no? Claro, una de las actitudes que deberíamos redescubrir, según mi punto de vista, es precisamente esta, ¿no? Es la de, bueno,
Hay un tipo, hay una inteligencia que no vemos, ¿no? Porque nos hemos creído que nosotros somos los únicos seres inteligentes casi que en el universo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo ha pasado esto, no? ¿Cómo hemos llegado a este punto de adolescencia colectiva que empieza, según mi punto de vista, en el siglo XVII y XVIII y que ahora está llegando a su culminación y que somos plenamente conscientes, yo creo, de que estamos viviendo un momento histórico muy importante en el que estamos como cambiando de signo, ¿no? Algo está cambiando, algo llega a su fin. A mí me parece que una de las cosas que llega a su fin es precisamente esta actitud de que durante 5 siglos nos ha convertido, ¿no?, en los dueños del planeta, ¿no? Pretendidamente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Básicamente de 2 maneras, ¿no? Las veremos muy brevemente. ¿Cómo estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Ignorancia, por etimología, quiere decir, o sea, viene de conocimiento, ¿no? De gnosis, ¿no? Y entonces, ¿cómo conocemos, ¿no? En Occidente, sobre todo, que es, digamos, la civilización que más ha logrado imponer su punto de vista alrededor del mundo, ¿cómo conocemos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Yo creo que de 2 formas básicas. La primera es a través de conceptos. ¿Qué son los conceptos? Un concepto es una abstracción, es una idea genérica. ¿Y cómo lo obtenemos, ¿no? A través de la visión de muchos objetos, abstraemos, ¿no? Abstraemos y creamos la idea del caballo, ¿no? Después de ver muchos caballos, ¿no? Hay filósofos o epistemólogos que se llaman, que dicen que estos conceptos genéricos ya los tenemos dentro de nuestra estructura mental, digamos, ¿no? Natural, y que no hace falta que los extraigamos de ningún sitio, ¿no? Que no son tanto abstracciones como capacidades mentales. Bien, da igual, eso sería complicarnos mucho ahora. Pero sí que es cierto que esta forma de conocer nos hace profundamente reticentes a otros lenguajes que no sean conceptuales. Es decir, entendemos el conocimiento como algo plenamente conceptual. Si no está puesto en palabras abstractas, no creemos que sea conocimiento. Creemos que es, pues, por ejemplo, una experiencia. Leer una novela, escuchar música, ver una película, tratar con símbolos o con arquetipos o con mitología, ¿no? O con mitos. No creemos que eso sea conocimiento porque no está puesto en conceptos genéricos. Nos habla de personas concretas o de personajes mitológicos. Cuando realmente nos dicen muchas cosas sobre nosotros, todas estas imaginaciones que las consideramos como imaginaciones o ficciones, ¿no? Nos dicen muchísimo de nosotros, tal vez nos dicen mucho más que los conceptos, o como mínimo nos dicen algo que los conceptos no pueden captar por sí mismos. Eso nos hace profundamente ignorantes, puesto que despreciamos una gran cantidad de conocimiento y de sabiduría que queda ahí en la estacada como algo secundario, ¿no? Como algo que no forma parte del núcleo del conocimiento humano. La otra forma de conocer, ya la hemos dicho, ¿no? En el fondo también, ¿no? Yo veo muchos caballos y saco la idea de caballo y abstraigo la idea de caballos. ¿Cómo lo hago? Viendo, la experiencia, ¿no? Eso que llamamos la experiencia. Si no lo veo, no lo creo. Esto lo tenemos muy arraigado también, sobre todo en nuestras culturas modernas, ¿no? Necesitamos certificar a través de la experiencia y de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, ¿no? Necesitamos medir las cosas para considerar que eso se puede llamar conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Aquí no vemos 2 cosas. La primera es que normalmente vemos y oímos lo que queremos ver y oír. Y esto no hace falta explicarlo mucho, me parece a mí. Porque a mí me pasa un montón y creo que observo que le pasa a la gente en general, ¿no? Nos pasa a todos mucho. Que vemos y oímos lo que queremos ver y oír y obviamos aquello que no nos gusta, ¿no? Y eso es algo que en la vida cotidiana, eso no hace falta explicarlo mucho, ¿no? Pero fijaros, tenemos el modelo del experimento científico como algo que sí, que ahí se observa y se miden las cosas tal como son. Pero esto no acaba de ser exactamente así. ¿Qué puede pasar en un experimento científico, ¿no? Hay una expresión que se llama sobredeterminación teórica de un experimento. ¿Qué quiere decir esto?
hay experimentos científicos, la gran mayoría de ellos, que están diseñados para encontrar aquello que queremos encontrar. Es decir, si yo busco un tipo de molécula y no encuentro ese tipo de molécula, sino que encuentro otra cosa distinta con un experimento dado, tengo dos opciones. O decir, no he encontrado lo que yo esperaba, pero quiero saber esto, voy más allá. Esa es la actitud realmente científica. Pero esto no suele pasar. Lo que suele pasar es que cuando hay un programa científico, un programa estatal o un programa de una empresa, con un experimento de por medio, se quieren encontrar ciertas cosas. Si no se encuentran esas cosas, abortamos el experimento y lo buscamos de otra manera, ¿vale? Esto pasó, por ejemplo, con el agujero de la capa de ozono. De hecho, existen máquinas medidoras que rechazan los datos que no se ajustan a las predicciones del modelo. Esto pasó, como os digo, con la capa de ozono, ¿no? No venían a buscar eso aquellos científicos, ¿no? Entonces dejaron de lado lo que había descubierto la máquina, digamos, el modelo, y dejaron de lado los hechos de la experiencia, precisamente, para pasar a otra cosa, ¿no? Para seguir buscando aquello que habían venido a buscar. Bueno, en la vida cotidiana, como decimos, esto pasa muchísimo, ¿no? Y nuestras creencias a veces determinan la manera de mirar el mundo que tenemos. Con lo cual, si no lo veo, no lo creo, en muchos casos se convierte precisamente en lo contrario, ¿no? Si no lo creo, no lo veo. Qué curioso, ¿no? Hay un autor que se llama Patrick Harpur, un autor controvertido, que a mí me gusta bastante, que afirma que, y lo leo textualmente, que la visión occidental, tanto la religiosa como la científica, la visión occidental de la vida y del mundo, es la única perspectiva, como hemos dicho antes, que no pretende en absoluto ser una perspectiva, sino la verdadera visión del mundo real, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Cuál es la clave del éxito de esta perspectiva, ¿no? Porque ha sido tremendamente exitosa, ¿no? Tanto con las religiones monoteístas occidentales como con la visión científica, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Pues bueno, ignorar la complejidad de la vida y de los misterios, ¿no?, que supone para nosotros, y a los cuales, por ejemplo, un personaje como Dersu Uzala sí estaba abierto. Muy bien. Podemos decir esto, ¿no?, que los sentidos y los conceptos, son valiosísimos y nos sirven para mucho, ¿no? Nos sirven para sobrevivir fantásticamente, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Ahora mismo sobrevivimos mejor que nunca, ¿no? Ahora bien, ¿vivimos mejor que nunca? ¿Cuál es la gran cuestión, ¿no? Está claro que comprobar la veracidad de los fenómenos a través de los sentidos y crear modelos conceptuales nos ha liberado de muchas cosas, ¿no? Eso está clarísimo. Nos ha liberado mucho de la duda y de la ambigüedad. Y esta es la gran pregunta que está ya en el origen de la filosofía, ¿no? Es el que es una persona que ya es filósofa, podríamos decir que tolera perfectamente la duda y la ambigüedad, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, hasta dónde podemos decir que llega la filosofía, ¿no?, en nuestra cultura occidental? ¿Somos realmente influenciados por la filosofía o ya no tanto, ¿no?, desde el momento en que esta actitud de tolerancia hacia la duda, hacia la ambigüedad y hacia el misterio prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y nos ponemos muy ansiosos cuando no sabemos algo. Claro, ¿a quién le molesta, ¿no?, la duda y la ambigüedad? Básicamente yo diría que a quien quiere tener poder, ¿no?, a quien quiere tener control de alguna situación. Pero eso, hablamos de supervivencia, pero no de vivencia, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Es importante ver que hay otras formas de conocer. Lo que pasa es que me parece a mí que en la etapa adulta de la humanidad, a la cual puede ser que estemos llegando, pero que todavía creo yo no hemos llegado, es ahí donde las descubriremos más, ¿no? Puede ser que, supongo que si esto es cierto, serán la humanidad del futuro, ¿no?, de aquí unas cuantas generaciones, la que pueda descubrir esto, ¿no?, la que pueda descubrir esas formas de inteligencia que no hemos percibido todavía nosotros, puesto que hemos basado la civilización en los modos de supervivencia básicos y no nos hemos planteado que tenemos delante infinidad de tipos de inteligencia que están en el universo y en el planeta Tierra y que no consideramos inteligencia, ¿no?
A ver, podríamos decir que nadie ha tenido que enseñar a un águila a utilizar sus alas y, sin embargo, es imposible que un ser humano o un grupo de seres humanos pueda fabricar un avión con la aerodinámica de unas alas de un águila. Es decir, no hay en la naturaleza una inteligencia previa, teórica y diseñadora que luego en la práctica se aplique, que es la forma en que nosotros los seres humanos hasta el momento entendemos la inteligencia, ¿no? Primero lo pensamos, luego lo llevamos a práctica, ¿no? La naturaleza sencillamente crea, crea y crea y crea, y el águila no necesita ninguna teoría para saber cómo funcionan cómo funcionan sus alas, ¿no? Para conocer su aerodinámica. Ese tipo de inteligencia es la que yo creo que, a la que yo creo que podemos tener acceso a través de la ignorancia filosófica. Esta ignorancia que significa recuperar la niñez, recuperar la mirada inocente, recuperar otra forma de ver que tal vez hayamos perdido en los orígenes de la civilización y que ahora, para dar el nuevo salto evolutivo que nos espera, podría ser que tuviéramos que recuperar. Bien, hasta aquí el remanso de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo. Nos vemos en el próximo. Recordad, os podéis suscribir al canal. Hasta la próxima. Chao, que vaya bien.